Pero sin duda, la verdad que te he ido siguiendo, como bien sabes, a lo largo de toda tu trayectoria profesional y cualquiera que me siga, que lea mi blog, que me escuche hablar de cómics, siempre sabe que te cito entre los nombres de los autores, ya no solo en este país, sino en general, que están haciendo historieta ahora mismo, con un talento bruto más enorme, con una capacidad narrativa y experimental y con una suma de influencias en lo que hace total y un artista al que creo que hay que seguir sí o sí con independencia de gustos personales y demás, porque creo que es muy difícil acercarse a tu obra, leerla y no quedarse fascinado. Pero vamos a empezar muy por el principio, como comentaba antes Ángel y comentamos siempre, la primera vez que un autor viene, pues aprovechamos para hacer un recorrido por su obra, pero yo quiero todavía bucear un poco más atrás, porque precisamente, y luego cuando vayamos hablando de tus trabajos, creo que va a quedar bastante claro, una de las cosas que más pueden sorprender es la cantidad de influencias que tú como lector, como artista, como espectador, has ido sumando a tu ser humano, a tu ser artista, para que luego pues hagan los libros que salen, ¿no? Vamos a empezar primero con las lecturas de pequeño, porque aunque ahora mismo pues, la gente puede coger y ver Muñoz, ver Brecha y coger referencias más claras, yo veo en algunos de tus TVO, luego lo hablaremos, David Lynch y bueno, otro tipo de cosas, Dave McKean, etcétera. Pero en un principio, en esa época en la que te buscas a ti mismo como artista, tus primeras influencias, evidentemente siempre mencionas a John Romita Senior, pero estaban por el género, por los superhéroes, incluso comentaste alguna vez que algo de manga también. Háblanos un poco de esas primeras lecturas en las que te hicieron amar el cómic y pensar que quizás eso era lo que querías hacer. Bueno, lo primero, gracias a los presentes. A ver, es curioso porque me has definido como artista, ¿no? Más que como autor de cómic o como autor de historieta, ¿no? Eso vamos. Yo creo que ya puede sentar una base de lo que pueden esperar los oyentes de mi trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que yo empecé, bueno, pues yo creo que como muchos aquí, ¿no? Leyendo cómic y leyendo además el cómic que yo tenía a mano, ¿no? El cómic que yo encontraba en la papelería de mi barrio, ¿no? Y en ese momento pues eran los cómics de superhéroes que venían de mano de Forum, ¿no? Por ejemplo, Antonio contaba antes que él se recuerda desde pequeño leyendo cómic, ¿no? Leyendo historietas, pero no sabe cuándo, ¿no? No sabe cuándo fue ese primer momento en el que él, digamos que sintió esa fascinación, ¿no? Esa atracción, ¿no? Natural hacia el medio. Yo sí lo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que tenía 9 o 10 años, quizás menos, y bueno, cuando yo era un crío yo era bastante inquieto y dormía poco, y ese día pues me levanté antes que nadie y en la mesa del salón de mi casa encontré un par de ejemplares de cómics Bruguera, uno de Spider-Man, bueno, perdón, de Spider-Man y otro de la masa, o como dicen ahora, de Hulk, ¿no? Y recuerdo que cuando abrí aquellos cómics mi sensación fue como la que experimentan los dos personajes de la película Pulp Fiction cuando abren el maletín, ¿no? Y sale ese halo de luz que nos deja ciegos. Pues una cosa parecida, ¿no? A mí aquello me dejó tan fascinado que dije, esto es algo fuera de lo común y yo quiero hacer esto. Y evidentemente, bueno, eso fue un poco lo que marcó mi trayectoria, no solo como autor posteriormente, sino también la serie de referentes que yo iba a seguir, ¿no? Y en ese momento, como decías tú, fue John Romita, fue el primero que me impactó, y precisamente porque me ha parecido siempre un dibujante muy elegante, un dibujante que sabía trabajar muy bien la figura y que sabía trabajar también la composición. Y el siguiente autor que yo creo que marcó un momento diferencial en mi percepción de la historieta fue Frank Miller. Yo pertenezco yo creo que soy de esas primeras generaciones que empezaron a acercarse al cómic a través del cómic norteamericano, ¿no? Eran los principios de los 90, las revistas de cómic habían desaparecido,
Por las revistas me refiero a las revistas de cómic europeas, ¿no? Zona 84, todo este tipo de revistas ya empezaban a dejar de publicarse y lo que se encontraba fácilmente era el cómic norteamericano. Y en ese sentido, Miller despertó en mí una fascinación como no habían despertado otros autores desde John Romita. Sí, la verdad que fue un hombre que a todos nos quedó grabado en la cabeza. Recuerdo de aquella época es que era distinto, ¿no? Ese ir al kiosco, porque claro, no es como ahora, no había librerías especializadas, entonces si alguien pasaba antes que tú, ese te veo volaba. Entonces, esa búsqueda del cómic, del siguiente número y tal, que ahora parece tan fácil, en su momento yo me acuerdo de que se te saltaban unos por el medio, el kiosquero no los pedía o los tenía ahí destrozados, pero había algo bonito también en todo aquello. Pero dentro de los TVOs que llegaban, sí, como pertenecemos a la misma generación, lo de Miller fue una cosa, incluso a veces pasa. Sucede también como con la comida, ¿no? Que a veces tienes que ir educando el paladar, como con determinado arte, que tienes que tener conocimiento previo para poder hacerlo, pero también para poder disfrutarlo. Y yo hace poco ha salido uno de mis cómics favoritos de siempre, ¿no? Que es La balada del oso místico, cuando Bill Sienkiewicz llega a los nuevos mutantes. Pues yo recuerdo haber cogido aquello con 12, 13 a 14 años y decir, pero ¿qué pasa a este tío que no sabe dibujar, que me ha estropeado a los personajes, ¿no? Y luego te das cuenta de que era una maravilla, que tal, y que es un punto de inflexión. Sin embargo, a Miller nunca le pasó eso. O sea, Miller era lo bastante vanguardista para que todos notáramos que era algo distinto, pero no era lo bastante rompedor para que los lectores que en aquel momento estaban haciendo una cosa u otra como que les dieron rechazo, ¿no? Y yo creo que por eso quizás unió un poco a todo el fandom. Fíjate, es que yo llegué a Miller cuando él había ya publicado su Batman. Entonces, claro, el grafismo que él despliega en Batman, ¿no? Y me refiero al grafismo porque es lo que tú percibes inmediatamente, ¿no? No hablamos ya del guión o de la narración en sí. Cuando tú te acercas a ese trabajo gráfico, no es un trabajo cómodo, no es el trabajo que realizaba en Daredevil. Es decir, que cuando yo me enfrento a ese Miller, me enfrento ya a un grafismo mucho más agresivo, sí, ¿no? Un grafismo que se sale de la pauta establecida por el mercado, ¿no? Por ese estilo, ¿no? Establecido por el cómic norteamericano. Y sin embargo a mí me resulta chocante, pero a la vez me resulta atractivo. Yo recuerdo que leyendo artículos la gente solía decir que ese trabajo, que Miller era un mal dibujante. Y sin embargo yo nunca he opinado así, ¿no? A mí me parece que Miller es un dibujante, no voy a decir que sea soberbio, pero sí me parece un dibujante muy solvente, ¿no? Lo que ocurre es que no es el dibujante ortodoxo, ¿no? No es el dibujante académico, no es el dibujante que sigue una línea más esteticista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta de todas las potencialidades que tenía, sobre todo la parte gráfica de la historieta, ¿no? También en ese momento es cierto que yo empezaba a interesarme por disciplinas como la pintura, ¿no? Y en la pintura sabemos que la vanguardia fue asimilada culturalmente mucho más rápido que en el cómic, ¿no? En la historieta. Así que el hecho de ver una cosa como el Dark Knight de Miller tampoco me causó un impacto demasiado negativo, ¿no? Simplemente me sorprendió, ¿no? Y creo que eso me ayudó posteriormente a buscar los caminos por los que, digamos, que ahora transito. Sí, además fue un momento muy efervescente también dentro de la industria americana, quizá por eso se estaba gestando lo que posteriormente sería Vértigo, pero todavía no era, pero ya empezaban a haber otras estéticas, otros autores, que también empezaron a traer a una gente de Europa con otro tipo de influencias, y yo creo que en ese sentido vivimos un momento. Aparecieron los McKean, apareció John J. Wood, Kent Williams, aparecieron todos aquellos artistas que hacían un TVO de manera distinta, y yo creo que sí que es cierto que mucha gente que hasta ese momento solo era consumidor de ese tipo de cómic americano se dio cuenta que aquella forma o aquella fórmula, ¿no? Que era más bien una fórmula a la que estaban limitados, no era tal, era una línea imaginaria que se podía hacer cualquier cosa. Eso nos voló la cabeza a muchos en aquel momento. Bueno, y luego sobre todo eran autores de historieta o dibujantes que compaginaban su labor con la labor como, por ejemplo, como pintores, ¿no? Eran gente que también pintaba, de hecho muchos de ellos ahora mismo se dedican a eso, ¿no? Se dedican a la pintura. En ese sentido, bueno, pues vemos que era un momento en el que el cómic vivió una época de absorción, ¿no? De absorción, de expansión,
en un sentido estético, en un sentido gráfico, y luego también de absorción, ¿no? De absorción de otro tipo de disciplinas, ¿no? Fue también a la vez un momento en el que, por otro lado, el cómic siguió unas pautas muy cerradas, ¿no? Quiere decir que convivían esos dos aspectos, ¿no? Tenías un cómic más transgresor, más vanguardista, que era el que representaban estos autores, y luego tenías un cómic más ortodoxo, que era el que sacaban adelante editoriales como Marvel, ¿no? Por ejemplo, como DC, ¿no? En sus sellos mayoritarios. Bueno, pues con todo este crisol, ¿no?, de lecturas y de referencias, en un medio donde hay un porcentaje de autodidactas tan grande como es el mundo del cómic, tú llegas a la Facultad de Bellas Artes y aquí estamos acostumbrados a oír: era una mierda, cuando le decía que quería hacer cómic me pegaban en las manos, o poco menos que eso, ¿qué haces? Haz arte de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo parece ser que la Escuela de Arte de Sevilla era todo lo contrario. Muchos no lo sabían, pero oyéndote parece como, bueno, que dentro de lo que cabe allí no era así. Cuéntanos un poco tu experiencia y, bueno, cómo me imagino otro montón de influencias, otro montón de técnicas, otro montón de enseñanzas las volcaste luego a tu hacer historieta. Bueno, Bellas Artes de Sevilla tenía algo que a mí me pareció en ese momento excepcional, ¿no? Que era el hecho de contar con un taller de cómic, que era algo que creo que en aquel momento no existía en ninguna otra facultad de Bellas Artes de España, ¿no? Y además un taller de cómic gestionado por los propios alumnos. Es decir, los alumnos nos reuníamos en esa clase una vez por semana y aprendíamos entre nosotros todo lo que podíamos sobre cómic. Es decir, nos nutríamos, ¿no? Es verdad que teníamos a unos coordinadores que eran quienes se encargaban un poco de impartir las clases, ¿no? Bueno, pues de aportar esos contenidos didácticos, pero luego había otra parte que surgía de nosotros mismos, ¿no? Como miembros del taller, pues teníamos nuestras propias iniciativas, ¿no? Decidíamos qué queríamos hacer, ¿no?, en ese taller. Y ahí fue un poco para empezar, donde yo entré en contacto con otros aficionados que tenían ganas de realizar historieta, y también entrar en contacto con lo que era una especie, pues, con el público lector, ¿no? Es cierto que yo con 11, 12 años ya había hecho mis fanzines, había hecho mis publicaciones, que luego distribuía entre papelerías y librerías de la ciudad, pero no era lo mismo que colaborar con un grupo de personas, ¿no? De sacar tus revistas, de volcar ahí todas tus ideas, todas esas ilusiones, ¿no? El hecho de compartir una experiencia, ¿no? y de disfrutar, ¿no? de esa comunión, ¿no? De esa experiencia comunal, ¿no? Y ahí fue un poco donde yo empecé a introducirme en el mundo profesional, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del medio. Y bueno, fue una época, como tú dices, unisteis un montón de gente, incluso desde la propia escuela también fomentasteis y hicisteis más fanzines y más revistas. ¿Y en qué momento decides, aparte ya que estabas empezando a hacer cómic, lanzarte a concursos donde además te fue muy bien? Ganaste en Injuve, volviste un poco después y también volviste a ser premiado. A ver, lo de los concursos yo creo que en aquella época era algo como era lo habitual, ¿no? Es decir, cuando tú querías buscar una proyección la buscabas en concursos, ¿no? Porque muchos concursos no solamente se dedicaban a premiar la obra, ¿no?, sino que seleccionaban parte del material que había sido enviada a ese concurso y podían divulgarlo por medio de exposiciones o lo reunían en publicaciones como revistas, y era un medio de que tu trabajo tuviera difusión. Yo había probado suerte ya antes con el certamen de cómic de Portugalete. Uh-huh. Yo creo que de hecho, bueno, hay autores que ya tienen una trayectoria en el medio que también han participado en ese certamen en alguna ocasión. Creo que Santiago Valenzuela, era uno de los habituales, ¿no? Y ahí, bueno, en uno de esos certámenes yo resulté premiado con un accesi, vi mi trabajo publicado y dije, bueno, pues si hemos conseguido un accesi de aquí, ¿por qué no vamos a conseguirlo en otro, ¿no? Y el siguiente paso fue, pues, participar en el Injuve. Pero lo del Injuve fue porque amigos míos de la facultad habían participado en él, también habían sido seleccionados, y dije, bueno,
vamos a probar suerte, ¿no? Porque a ver, yo lo que quiero dar a entender es que no todos los concursos son iguales, ¿vale? Cada concurso va a buscar, digamos, que un tipo de producto en concreto, ¿no? En el caso del concurso de los premios de cómic, van a buscar una serie de cómics muy concretos para ese concurso. Si tú, por ejemplo, dibujas un cómic de humor al estilo de, digamos, de Ibáñez, a lo mejor hay concursos en los que es mejor que no te presentes porque vas a perder el tiempo. Injuve era ese concurso, ese certamen en el que, digamos, que mi trabajo tenía cabida y tenía posibilidades. Y bueno, en ese sentido no me equivoqué, ¿no? Para nada. Y bueno, y el certamen de cómic e ilustración en Injuve al final ha sido como una especie de cantera para autores, ¿no? Ahí yo creo que podría decir que pertenezco a esa generación, ¿no? La generación Injuve, esa generación de autores que en los años 90, bueno, pues si tuvieran ocasión de publicar un primer libro fue gracias a ellos, ¿no? Sí, y bueno, vamos a empezar ya a ir desgranando poco a poco parte de tu obra, pero tú por lo general eres y has sido mayormente autor completo, pero hay que hacer la excepción de tus páginas y tus trabajos con Jorge García. Vamos a acercarnos ya a Cuerda de Presa, aprovechando que estamos pasando las imágenes, pero nunca tuve muy claro cómo os conocisteis. Cuéntanos un poquito, porque claro, tú has demostrado que puedes contar tus historias, me imagino que evidentemente algo muy especial verías para decir, bueno, vale, con este chico sí, voy a hacer este guión que me trae, ¿no? Bueno, mi encuentro con Jorge fue otra vez gracias al Injuve. O sea, el Injuve, además el certamen Injuve del año 2004, fue un punto de inflexión en mi trayectoria, precisamente porque me permitió no solo publicar mi primer álbum, o mi primer libro, como queráis llamarlo, sino hacerlo con Jorge, ¿no? Con Jorge García. Él había participado, él había sido también otro de los autores seleccionados por el catálogo de ese año en la labor de guionista, porque Jorge es guionista, y me llamó y me ofreció dibujar un proyecto que tenía entre manos. En ese momento, fíjate, a mí también se me ofreció la posibilidad desde una editorial de publicar un libro, pero no me veía yo con la capacidad suficiente para llevarlo a cabo. Es decir, yo había escrito historieta, pero había sido todo historieta de corta duración, ¿no? O sea, historietas para revistas, historietas para fanzines. Entonces, claro, de repente meterte en un proyecto pues no sé, 70, 80, 90 páginas, me parecía algo inabordable, ¿no? Sobre todo porque era tu primer libro. Ibas a salir a la palestra y tenías que entregar un buen trabajo, ¿no? Tenías que dar una buena imagen. Y yo me veía un poco inseguro. Y justo en ese momento en el que yo estaba decidiendo qué es lo que iba a hacer con esa oportunidad, apareció Jorge. Y Jorge me ofreció pues la posibilidad de dibujar ese libro del que hablas tú, que es Cuerda de Presa, ¿no? ¿Cómo te lo contó? ¿Cómo te lo vendió para engancharte? Pues porque Jorge tiene mucha parla. Por eso. No, bueno, te iba a decir para hacernos ricos. Sí. Pero... pues no recuerdo muy bien. Yo creo que lo que me convenció fue su trabajo. Es decir, Jorge escribe muy bien. Jorge para mí es ahora mismo uno de los mejores guionistas que hay en el panorama nacional. Y aparte de eso, bueno, él ya tenía un trabajo elaborado, él ya había escrito historietas, yo le dije, sí, muy bien, me lo has vendido muy bien, tu proyecto me parece muy interesante, pero ¿tú cómo escribes? Porque claro, yo llevo escribiendo mis historietas todo este tiempo y de repente, ahora tú me pides que yo me embarque en un proyecto en el que a lo mejor vamos a estar trabajando 1 año y medio. Me mandó el storyboard y el guión de una historieta que tenía entre manos y me convenció totalmente porque vi que era lo que yo buscaba como guionista. Sobre todo porque teníamos referentes, ¿no? Teníamos referentes comunes y eso hacía que me sintiera más en sintonía con él. Yo creo que es una de las grandes obras que se han hecho en
este siglo en este país y en general. Y quizás fue un poco prematura, en el sentido, estoy seguro que ahora hubiera sido premio nacional casi sin discusión. Sí, ¿tú crees? Yo creo que por lo menos lo hubiera disputado seguro. Pero lo bueno de las grandes obras es que no caducan, están ahí para que la gente vayamos, las disfrutamos. Y es una historia de corte muy humanista que decide darle voz ya no solo a las víctimas de lo que ha sido el pasado sociopolítico de este país, sino además a las víctimas que menos voz se les ha dado generalmente. Y también en esto es un poco adelantada, ¿no?, a los tiempos que corren, que parece que ahora se mira un poquito más. Y tú tienes que tomar un montón de decisiones, el guión está ahí, pero tú tienes que tomar un montón de decisiones gráficas, o no sé si las tomasteis entre medias. La primera es que no va a ser un estilo uniforme, va a ser que cada historia necesita su estilo, necesita su tono, necesita, siempre dentro de un blanco y negro, por lo general contrastado, pues a veces haces ese enfoque. Cuéntanos un poquito de cómo decidisteis, no solo es que sean historias cortas, que eso sería él, sino que cada una tuviera su... Vamos por partes porque... Ahí hay mucho que contar. Vamos a hacer un poquito de memoria porque es la única manera de explicar un poco todo eso, ¿no? Bueno, Cuerda de Presas es un compendio de relatos cortos que aborda el tema de las mujeres represaliadas por el régimen franquista, ¿vale? Por el régimen de posguerra, ¿no? Cuando Jorge me ofrece la idea, a mí lo que me interesa, bueno, a mí me interesaba el tema de la memoria, ¿vale? Era un tema en el que yo había estado haciendo algunas cosas, tanto en la memoria mía personal como en este caso la memoria colectiva. Pero él lo hacía desde un punto de vista, en ese momento, muy original, ¿no? Que era el de las mujeres, ¿no? El de las mujeres represaliadas, que era una figura que hasta ese momento pues no había sido tratada en profundidad, ¿no? Por esa doble condición, ¿no? Por esa doble condición de represaliada y de mujer, ¿no? Siempre que nos acercábamos al tema de la guerra civil lo hacíamos desde un mismo punto de vista, ¿no? Que era el punto de vista bélico y el punto de vista masculino, ¿no? Parecía que esa guerra solamente había afectado a los hombres, que las mujeres no habían tenido nada que ver, ¿no? Así que este libro era la oportunidad de darles voz, de darles presencia. Tú dices, bueno, son 11 relatos. A él le pasaba un poco lo que me pasaba a mí, ¿no? A la hora de enfrentarme a ese primer libro. Él no se veía con la capacidad de abordar un libro completo, un relato completo, pero sí se veía con la capacidad de hacer relatos cortos. Al final, eso va en beneficio del libro, porque le permite realizar un retrato muy poliédrico de ese tema, ¿no? Algo que no hubiera conseguido si hubiera hecho una historia, a lo mejor, pues eso, una única historia de mayor extensión. Empezamos empezamos con el primer relato, incluso sin que él supiera muy bien cómo iba a continuar, ¿no? Yo recuerdo que él había tenido la idea a principios del 2000 y poco, el libro se publicó en 2005, en 2002 él estaba buscando documentación para una historieta que hablaba sobre la música de aquella época, y se encontró con un disco del grupo Maquis que se llamaba Dones del 36, que recreaba un concierto clandestino en los baños de la cárcel de Ventas, y dijo, aquí hay una historieta, ¿no? Aquí hay una historieta. Pero no sabía, bueno, claro, en aquel momento no había los medios que hay ahora mismo, ¿no? O sea, ahora tenemos internet, el tema de la memoria histórica está mucho más vigente, hay mucha más documentación a mano, en aquel momento no. O sea, que hasta que no transcurrieron un par de años y él conoció el ensayo de Ricard Viñés, que se llamaba Irredentas, no tuvo la documentación necesaria para poder abordar el libro. Ahí es donde él encontró todo eso que necesitaba para poder desarrollar esos 11 relatos. Y fue luego con un libro que digamos que toca tangencialmente el tema, que fue El furgón de los locos, que son las memorias de su autor en un presidio durante la dictadura uruguaya, la que le da el tono del relato. Con esos 3 ingredientes él ya puede empezar a construir ese libro. Entonces, cuando él me manda esos guiones,
Y claro, él me dice, bueno, pues ahora tú te encargas de lo que es la parte gráfica. En ese primer momento, la única idea con la que yo abordo el proyecto es con hacer algo que contraste con su guión. Él trabaja con un guión sólido, con un guión directo, con un guión digamos, muy parco, ¿no? No deja de ser lírico, pero no es un guión melodramático. Y yo decido, digamos, que contrastar eso con una imagen mucho más expresiva, ¿no? Para que el contraste, esa combinación, dé lugar a algo, bueno, yo creo que por lo menos mucho más potente para el lector. Empiezo a trabajar, ¿no?, en esa línea más expresiva, y me di cuenta que cuando me pasa el segundo relato, la línea o el estilo que yo estoy utilizando para el relato anterior no se puede adecuar a este. Porque una cosa que para mí es importantísima a la hora de trabajar, a la hora de dibujar una historieta, es saber que cada historieta, igual que se cuenta de una manera diferente, se dibuja de una manera diferente. O sea, no podemos contar todas las historias de la misma manera, porque entonces, bueno, pues parecería todo lo mismo, ¿no? Es decir, si tú ambientas una historieta en el Ártico, sabes que no puedes dibujarla pues de la misma manera que si dibujas una historieta en una selva amazónica. Quiero decir, no es que ya no sean los mismos ambientes, es que son atmósferas diferentes, ¿no? Es que la tensión es diferente, es que todo lo que se cuenta es totalmente diferente, y eso el dibujo tiene que demostrarlo, ¿no? Tiene que apoyar esa labor narrativa. Y en este caso lo que queríamos era, o por lo menos lo que yo quería en ese sentido, era mostrar esa otra, esa diferencia, ¿no? Intentar que hubiera una cohesión entre todos los relatos, que todo funcionara bien en conjunto, pero que a la vez el lector pudiera darse cuenta de que cada relato tenía un matiz diferenciatorio. Aparte de que a mí me parecía que así iba a resultar menos monótono, porque claro, cuando tú vas a tratar 11 relatos que en su casi totalidad se ambientan en presidios, en cárceles, ¿no? Donde los ambientes opresivos son casi siempre iguales, tienes que darle un poco de variabilidad para que no se te haga tedioso, ¿no?, a la hora de leerlo. Además, yo creo que eres de los autores que mejor maneja una cosa y que quedó muy clara en Cola de Empresas, ¿no? Que es que el cómic, como todo lenguaje, tiene sus herramientas y tiene sus características propias. Una de ellas es que tú estás viendo una peli y ves la peli al ritmo que el director marca. Incluso en el libro, aunque puedes leer más deprisa, más despacio, las cosas pasan a la velocidad que de lectura normal. Pero en el cómic el lector decide cuánto se para en cada viñeta, cuánto pasa en la página, si es leer primero los bocadillos y luego mirar los dibujos, si mira primero los dibujos, un poco todo, y eso hay que saber controlarlo. Y yo en Cola de Empresas, nadie diría, como se dice mucho, bueno, es que tiene 100 páginas pero me lo he leído en 5 minutos, pero no solo porque sea más denso, porque se cuenten más cosas. Yo creo que hay un trabajo, siempre he creído, igual resulta que estoy equivocado, que había un trabajo deliberado por darle al lector más, o sea, por controlar el ritmo en el que el lector iba a estar en cada página. ¿Hasta qué punto es así o hasta qué punto me he inventado yo aquí una teoría chorra? No es ninguna invención, quiero decir, a ver, es que yo cuando pienso en dibujante de historieta no pienso en, por ejemplo, un dibujante, vamos a llamar un dibujante artístico, ¿vale?, por decirlo de alguna manera. Para mí un dibujante de historieta, y me vuelvo a referir, por ejemplo, a lo que hablaba antes de Miller, ¿no? ¿Por qué Miller es un buen dibujante? Pues es un buen dibujante porque sabe dibujar para lo que cuenta, ¿no? Es un tipo que dice, yo sé lo que quiero contar y le tengo que dar este grafismo, ¿no?, que es el que le va, ¿no? Y además el dibujo de historieta es un dibujo narrativo, es decir, tú vas a dibujar lo que quieres que lea el lector. Tú sabes perfectamente que hay cosas en las que el lector se va a fijar y las que no. Hay cosas en las que tú quieres que el lector se fije y cosas en las que no quieres que se fije, ¿no? Y eso, controlar eso, es un poco lo que marca el ritmo narrativo, ¿no?, del relato. Es lo que hace que tu relato fluya con naturalidad,
o que haga que la lectura se haga mucho más dificultosa, ¿no? para el lector. Y a mí eso pues es algo que siempre me ha obsesionado muchísimo, y creo que por eso también mi predisposición a trabajar en blanco y negro, ¿no? Aunque luego, por ejemplo, en labores de ilustración sí que trabajo el color, ¿no? Me gusta también trabajar el color. En la historieta me veo mucho más reacio a hacerlo, precisamente porque el blanco y negro, al ser más inmediato, no resulta más narrativo que el color, y es mucho más controlable, ¿no? El color aporta esa faceta más emocional, ¿no? Esa faceta más decorativa, que a veces hace que tu trabajo, pues, por lo menos el trabajo narrativo, pierda un poco de vigor, ¿no? De presencia. Es que, bueno, esto que lo dice Fidel, y parece algo como muy, evidentemente es como muy sensato y que debería ser así siempre, es algo poco frecuente. Esto que estamos hablando ahora si cogemos el porcentaje mayoritario de los cómics, y lo estamos hablando fuera de empresas, pero es algo inherente a toda tu obra, como también. Yo recuerdo la primera vez que vi Fuera de Empresa, no fue cuando salió editado. Un año había venido Jorge, antes de que vinierais, creo, a la Semana, traía un sobrecito pequeñito de A4, marrón, y dijo, mira, esto es con lo que estoy ahora. Y lo sacó, enseñó unas impresiones serían 30 o 20, no me acuerdo, páginas de Fuera de Empresas, con aquel blanco y negro arrebatador, y los estuvimos mirando mucho. No nos dejó hacer ninguna copia, por supuesto, el malvado de él, ¿no? Pero nos las dejó ojear y toquetear y olisquear bastante, nosotros que somos yonkis del papel. Y casi lo que más me llamó la atención es que todo lo que ponías, y a veces, como te decía, jugabas desenfoque, pues grises, rompías líneas, en un momento, sobre todo cuando nació esta obra, en el que casi todas las líneas o cosas demás que los dibujantes estaban poniendo en los tebeos para embellecer, en tu caso tenía toda la sensación contraria, todo eso te sobraba. A ti lo que te importaba era todo lo que pudiera contar. Y contar no es solo narrar, contar es un montón, transmitir sensaciones, transmitir tal. Yo creo que hay pocos autores, no solo en España, sino ahora mismo, capaces de controlar tantas cosas al mismo tiempo de lo que es el lenguaje del cómic, más allá de dibujar, que es mucho más allá de dibujar. Hombre, es que lo bonito del cómic es la posibilidad que te da de contar tantas cosas con tan pocos recursos, ¿no? Es decir, la economía del cómic es precisamente su potencialidad, ¿no? Es decir, yo podría contar una historieta con un muñeco que fuera un palo, un círculo, y dos palitos a los lados, que son los brazos, y dos palitos abajo, que son las piernas, ¿no? Y cualquiera aquí sabría ya que eso es una figura humana, le pongo un bocadillo arriba y ya saben que está hablando, ¿no? Eso es extraordinario, eso es una capacidad de abstracción que hay que tener fabulosa, ¿no? O el hecho de que cuando tú unes una viñeta con otra hay un espacio en blanco que estás omitiendo, ¿no? En la que omites una transición de acción, y es el propio lector el que tiene que unir una cosa a la otra para crear esa sensación de continuidad, ¿no? Eso es economía de recursos. Con eso tú puedes omitir 100 años de historia, ¿no? Tú puedes poner una viñeta siglo I después de Cristo y la siguiente 2016 después de Cristo, y ya son 2000 años de historia, ¿no? O sea, eso es increíble. Maravilloso, sí. Entonces, bueno, eso se traslada de la misma forma al dibujo, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué ser decorativo si la función es ser narrativa? Ojo, con esto no quiero decir que un dibujo narrativo, o sea, un dibujo decorativo no tenga su valor. Al contrario, ¿no? A mí un dibujo bien hecho también me gusta, me encanta y lo disfruto. El problema es que, claro, cuando lo ves con ojos de autor, de historieta, de narrador, pues le ves esa carencia, ¿no? Ves la carencia de que no lees la historia con la misma fluidez, ¿no? Que cuando lo haces de la otra manera. Oye, nosotros vamos a pasar ya muy brevemente a otro trabajo que hiciste con Jorge, que es el enviado especial, creo que va a salir en la revista Humo, si no me equivoco, ¿no? Y nosotros, una de las personas que más queremos en las jornadas es a Luis García. Nosotros adoramos a Luis García, creo que todo el mundo, casi todo el mundo adora a Luis García. Yo también adoro a Luis García. Pero tuviste la suerte de la última historia en la que cerraba las aventuras del enviado especial en la revista Humo, de colaborar con él, ¿no? Hacer las historias un poco con viñetas de ambos. Cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia. Pues, Enviado Especial es un homenaje a Ryszard Kapuscinski, el famoso reportero, ¿no? de guerra, corresponsal de guerra. Y bueno, nosotros habíamos decidido que queríamos en una de las historietas
bueno, habíamos decidido que queríamos que otros autores colaboraran, ¿no? Autores amigos nuestros, referentes de alguna forma, queríamos que aportaran su granito de arena, ¿no? Se le habíamos propuesto a otros autores, pero bueno, por X motivos habían declinado el ofrecimiento. Sin embargo, yo recuerdo en aquella época Jorge, que también se dedica a la crítica y hacía entrevistas a autores del medio, había trabajado con Luis en una entrevista muy extensa para TV Esfera, y a raíz de la entrevista empezaron a colaborar en una historieta juntos, que creo que se publicó en la desaparecida Sí. 2 veces breve. Y ese mismo año yo conocí a Luis García también en Barcelona, hicimos buenas migas, porque Luis, ahí donde lo ves, el tío es de las personas más cercanas y entrañables que hay, aunque luego tenga la trayectoria que tenga, ¿no? Y sea la figura que es dentro de la historia de la historieta española. Se lo ofrecimos, le dijimos, oye, Luis, vamos a hacer una historieta en la que se narra el pasado del personaje y de algunos del protagonista y de algunos personajes secundarios, y nos gustaría que tú hicieras esos retratos de juventud, ¿no? O sea, esos retratos más realistas, ¿no? Dentro de esa línea, ¿no?, realista que él trabajaba, que contrastó mucho con la mía, que es todo lo contrario. Y él dijo, pues sí, adelante. Y así fue como surgió. Quiero decir que no tuvimos que sobornarlo, ni tuvimos que ofrecerle muchísimo dinero, ni nada parecido. Bueno, pero no deja de ser un lujazo, ¿no? Me imagino poder decir, yo hice esta historia aquí con Luis y, bueno, compartí tiempo con él. Bueno, Luis hice historias cortas, de hecho en algunas de ellas, ya que estamos hablando de ello, con presencia del color, como la que hiciste para Semana Negra, o lo de Mentiroso, Mentiroso, y... Espera, no, Mentiroso, Mentiroso era... Sí, esa era también, ¿es verdad? El libro de Iván Ferreiro y tal, Ferreiro, sí. y luego volviste ya otra vez con la misma idea de historias cortas, hacer con Jorge el recuperatorio de Hacerse Nadie, en este caso transitando al género negro. Cuéntanos un poquito cómo, me imagino que estáis muy contentos con el resultado anterior y la colaboración. Y sí, quedamos muy contentos y quedamos muy cansados. O sea, Cuerda de Presas fue un viaje agotador, ¿no? Sobre todo a nivel personal y emocional fue duro, ¿no? Porque claro, conforme lo íbamos realizando íbamos descubriendo todo eso, bueno, pues toda la violencia, toda la crueldad, toda la injusticia implícita a ese momento histórico, ¿no? Así que cuando acabamos Cuerda de Presas dijimos, vamos a hacer otra cosa que suponga más un divertimento, ¿no? y un desahogo. Y durante todo ese tiempo de colaboración, pues como decía él y yo teníamos influencias, referentes compartidos, y una de esas influencias era Alex Sinner, ¿no? El mítico personaje de Muñoz y Sampaio, ¿no? Y más allá de Alex Sinner, la serie negra, ¿no? Además la serie negra en su vertiente más clásica. Y dijimos, oye, además creo que en ese momento también estábamos otra vez redescubriendo o por lo menos yo estaba redescubriendo el trabajo de Hernández Cava en el Cubri, sus sombras, ¿no?, que lo había reeditado de Ponente en aquel momento, y pensamos, oye, pues podríamos hacer algo, ¿no?, en esta línea, ¿no? Podríamos hacer algo de serie negra. Creo que habíamos hecho ya un par de historietas cortas en ese sentido. No sé si fue para 2 veces breve. Hicimos una, luego otra la publicamos en el periódico de la Semana Negra también, que además quedó muy bien, nos encantó la impresión de esa historieta, resultó fabulosa. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos unas cuantas historietas más y las reunimos en un libro? Y bueno, y dijimos, sí, venga, adelante. Y en ese sentido, quizás ahí sí que hay más una aportación mía personal en el libro que de Jorge, ¿no? Así como ya en Cuerda de Presas, ahora mismo, ¿no?, con el tiempo, me da la sensación, no, yo creo que es así, ¿no?, que el gran valor que tiene ese libro recae en el trabajo de Jorge, ¿no?, en la labor de Jorge. Creo que el trabajo de guión de Jorge ahí es enorme. Sí siento que, bueno, que mi trabajo lo acompaña, pero de una manera suficiente, ¿no?, digamos, ¿no? Sin embargo, en Hacerse Nadie yo decido
dar un poco más de rienda suelta a mi trabajo. Me siento ya un poco más seguro también a la hora bueno, pues de mostrar mi manera de trabajar, ¿no? en el mundo del libro de historieta, y ahí es donde yo me explayo, ¿no? Donde experimento incluso muchísimo más que en Cuerda de Presas. Lo que pasa es que, por desgracia, luego el libro no tuvo una trayectoria editorial muy grande, y yo creo que pasó muy desapercibido, ¿no? entre los lectores. También porque la editorial que lo publicaba era una editorial pequeña y no tenía, bueno, pues no tenía los medios de difusión que pueda tener una editorial, pues no sé, ahora mismo, como, por no decir una editorial demasiado grande, pues una editorial como Actiberri, ¿no? Que es una editorial modesta pero bien asentada, ¿no? Sí. O como Dibus o cualquiera de estas. Sí, sí, bueno, existen más historias cortas, Tales of the End of the World. Bueno, pero... encima he visto esta que has enseñado antes, que publicamos en el libro Percy de la semana. Sí, la de variaciones de Guernica. Sí. De Guernica. Esa historieta, por ejemplo, de esa historieta, Jorge y yo estamos muy orgullosos. Creo que es un poco como... es nuestro culmen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestro culmen colaborando en lo que es la historieta seria, ¿no? Porque también hemos hecho humor. Pero dentro de lo que es la historieta seria, esa historieta en concreto para nosotros es lo máximo, ¿no? Recuerdo, de hecho, que en su momento tú publicaste una muestra en tu blog, sí. Y recuerdo el comentario, ¿no? Recuerdo el comentario. Pues el único comentario que recibió fue, Dios mío, qué horror, ¿no? Sí. eran dos retratos, ¿no? Sí. De víctimas del bombardeo y dos... Pero se trataba de eso, de que fuera... Claro. Y claro, yo pensé al principio, ¿no? Me sentí un poco indignado, ¿no? Digo, joder, ¿cómo que horror, no? Pero si era lo que querías con la imagen, si me ha quedado genial, ¿no? Pero luego al momento pensé, dije, no, qué narices, ¿no? Si se trata de eso, ¿no? Estamos representando el horror. Si el tipo hubiera dicho, qué bonito, pues entonces en ese momento sí que hubiéramos cogido la historieta y lo hubiéramos tirado a la basura, ¿no? Sí. Pues mira que esto es increíble, confesión aquí total. Yo que soy muy fan de tu trabajo, que soy muy fan de Becker, hay un trabajo tuyo que ya no he visto, tío, que es la adaptación de, o algo hiciste con las leyendas de Becker, o por lo menos figura por ahí. Pero ¿qué es eso? Que yo no lo he encontrado, no lo he visto, ¿qué es? No te acuerdas tú, y casi no me acordaba yo. Pero bueno, pues eso es más grave, ¿cierto? Pero cuéntame, sí. ¿Qué es? Eso fue, pues fíjate, eso fue una colaboración que me pidieron desde Extreveo, que es una asociación de aficionados al cómic que hay en Cáceres. Bueno, ellos se dedican a organizar las jornadas de cómic en Cáceres. Ahora en octubre creo que es cuando empiezan. Y bueno, yo os invito. Cáceres es una ciudad preciosa, tiene un casco antiguo maravilloso, y si además os pasáis por las jornadas, mejor todavía, ¿no? Pero bueno, aparte de las jornadas, ellos intentan también realizar otro tipo de actividades a lo largo del año, ¿no? Y otra de sus actividades habituales es adaptar una obra literaria al formato cómic. Ellos decidieron en su principio hacerlo en formato horizontal, no sé por qué, creo que porque como lo mostraban se mostraba en internet, o sea, era una edición en digital, pues ese formato era más adecuado para un monitor de ordenador. Luego sí que lo empezaron a sacar ya impreso, ¿no? Pero en un principio era eso, no estaba destinado a su visionado en digital, y optaron por ese formato horizontal. Creo que adaptaron cosas de Stevenson, o sea, adaptaron a varios autores antes, y bueno, y en esa ocasión me dijeron, oye, queremos adaptar una leyenda de Becker. ¿Te gustaría ilustrarla y colorearla? Y bueno, sí, ¿por qué no? Me pareció una buena idea. Sobre todo porque, bueno, colorear una página para mí tampoco es demasiado trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo con el trabajo, fíjate, si a lo mejor con el blanco y negro me puede costar decidir cómo dibujar una viñeta, ¿no? Porque aunque parezca que una viñeta está hecha muy rápida o con pocos trazos, a lo mejor escoger esos trazos conlleva muchas pruebas, ¿no? A veces no te sale a la primera. Pues imagínate con el color, ¿no? Donde los elementos a elegir son muchos más, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de una página era asumible. En el caso del libro a lo mejor no, pero en el caso de una página sí. Y así, bueno, pues también probaba yo un poco el color, que hacía mucho tiempo
que no lo abordaba en... Tendré que seguir rastreándolo, antes o después me haré con él. Pero fue una página. O sea, solo una página. Fue solo una página. Bueno, entonces ya claro, no siento claro, tan... es que vale. claro, ellos iban proponiendo a varios autores. Sí. Autores extremeños. He visto... Prácticamente. bueno, espera un momentito. Tenemos poco tiempo y nos vamos a saltar pues tus tiras de prensa. Bueno, pues podríamos hablar de tu trabajo como diseñador gráfico, ilustrando novelas, etcétera, etcétera. Pero no quiero que se nos pase a hablar de Fuga de Muerte, porque creo que ha sido un libro que ha tenido un recorrido azaroso en las librerías, que por todo lo que lo rodeó, por nada ajeno, o sea, todo por causas ajenas a la propia obra, pero que me parece una obra a reivindicar sí o sí. De hecho, espero, bueno, lo hemos hablado y me gustaría que quizás en un momento determinado vuelva a tener una segunda vida editorial. Pero cuéntanos un poquito dos cosas. Una, esto marca un poco el reinicio, ¿no?, de volver a hacer historietas sin Jorge. Si eso fue una cosa que sentaste y dijiste, bueno, ahora vamos a cada una temporada, si fue algo que sencillamente surgió. ¿Y por qué coges a Celan y por qué decides hacer esta obra? Y cuéntanos un poquito sus pormenores. Pues, a ver, como bien dices, esto marca el inicio de una segunda, bueno, de una segunda vida, ¿no?, editorial, ¿no?, para mí. ¿Qué ocurre? Yo tengo que compaginar la historieta con mi trabajo como ilustrador. ¿Qué ocurre? Pues que yo puedo tardar en realizar un libro un año y medio, ¿vale? Cuando me encargo solo de la labor de dibujo, de la labor gráfica. Eso es muchísimo tiempo. Entonces yo tengo que ser muy selectivo. En ese momento Jorge ya estaba empezando a encarar unos proyectos, estaba trabajando con otros autores. Yo soy muy selectivo a la hora de escoger guionistas, es decir, aunque a mí me ofrezcas un proyecto muy interesante, si no eres un guionista como yo creo que tengas que ser como tiene que ser un guionista, ya no solo como escribe, ¿no?, sino como trabaja, o que haya una sintonía entre nosotros, normalmente para eso yo prefiero trabajar solo. Entonces en ese momento me di cuenta de que era el momento de que yo empezara ya a escribir mis propios guiones, ¿no? Porque yo tenía historias para contar. El problema es que tú puedes tener historias que contar, pero no saber cómo contarlas, ¿no? Es como decir, bueno, yo sé que quiero hacer este dibujo, pero no sé cómo dibujarlo, ¿no? O no tengo la capacidad para dibujarlo. Entonces, yo estuve muchos años con varios proyectos en mente, pero no sabía cómo abordarlos a nivel narrativo, no sabía cómo encararlos. Y en ese momento, cuando yo decido encarar Fuga de la Muerte, es precisamente porque ya sé cómo quiero hacerlo. Sé que en ese momento tengo la capacidad y la experiencia necesaria para poder encarar ese libro. ¿Por qué Celan? Pues, mira, para empezar, porque era algo que quería hacer desde hacía muchísimo tiempo. Yo había leído su poema, ¿no? O sea, se llama Fuga de la Muerte como efectivamente, ¿no?, como su poema más célebre, ¿no?, que no es más que una, vamos a llamarlo, visión poética de los campos de exterminio. Yo siempre he estado un poco obsesionado, ¿no?, con ese tema, ¿no?, con el tema del Holocausto, del exterminio, ¿no?, de los judíos europeos y de esa barbarie, ¿no?, provocada por los nazis. Y me pareció que esa visión lírica, la visión lírica de Celan, tenía tantísima fuerza que, bueno, pues que sentí la necesidad de extrapolarla a la historieta, ¿no?, de convertirla en viñetas. Lo que ocurre es que no sabía cómo. Es decir, yo en un principio lo que quería hacer era pues una interpretación personal de ese poema. Claro, una interpretación personal es algo que tiene, bueno, pues que no da para un libro, y por otro lado para el lector sería algo totalmente, bueno, yo diría que poco más que inasequible, porque sería algo muy subjetivo, para empezar, porque la poesía en sí ya es un lenguaje que en muchos sentidos es imposible de extrapolar, ¿no?, a otros medios, y en el caso de Celan mucho más, claro. Pero yo sabía que tenía que hacer esa historia, que quería hacerla, y en ese momento supe cómo. Encontré la manera y me puse a ello. También porque me encontraba en un momento difícil, en el que no sabía si iba a seguir o no publicando historieta. Yo creo que eso es algo que nos pasa a muchísimos autores hoy en día, autores españoles,
por mucho que se diga que el medio ha experimentado, ¿no? Una enorme mejoría, ¿no? De que se está publicando muchísimo, de que hay muchísima variedad, también digamos que hay una cara negativa, ¿no? Hay una cara B que la gente no ve, y es que los autores no podemos vivir de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no está bien remunerado, y eso hace que muchos autores en un momento determinado se planteen la idea de dejarlo, porque es que es imposible, es inasequible. Tú no puedes invertir 2 años de tu vida en un proyecto que no sabes ni siquiera si va a tener una repercusión entre los lectores, porque al final tú lo que quieres es que tu obra llegue al lector, que el lector reciba tu trabajo y compartir, digamos, que ese feedback, ¿no? Esa interacción. Al final es como cuando tienes una conversación con otra persona, ¿no? Yo te ofrezco esto, esta es mi opinión, quiero recibir tu respuesta. Cuando no existe eso y no existe ningún tipo de compensación, ni siquiera de tipo económico, claro, al final, ¿qué ocurre? Pues que tienes que dejarlo, ¿no? Y yo me encontraba en esa tesitura. Así que decidí jugármelo todo en una carta. Dije, voy a escribir esta historia, que quiero escribirla desde hace muchísimo tiempo, y si la publico muy bien, a lo mejor es el comienzo de una nueva andadura, y si no lo consigo, pues nada, oye, estupendo, hasta aquí hemos llegado y muy bien, ¿no? Y encantado de haber estado por aquí. Salió adelante, pero como dices tú, bueno, pues hubo también sus baches en el camino. Sí, de todas formas la obra está, nosotros siempre decimos que al final la obra acaba encontrando su público, antes o después eso pasa, y no queremos, es imposible, aunque de esto, como decimos siempre, ya nos vendrás a hablar en otra ocasión cuando ya se ha pasado, pero mirando un poco al futuro, sé que tienes un proyecto desde hace tiempo muy avanzado, muy gestado, que está esperando para ver la luz en el futuro a medio plazo. Cuéntanos un poquito qué va a ser la siguiente obra de Fidel. Pues la siguiente obra va a ser, se va a centrar en el asedio de la ciudad de Sarajevo durante las guerras de desintegración de la antigua Yugoslavia. O sea, este también es otro tema, es otro relato que yo quería encarar desde hace muchísimo tiempo, que se gestió poco después que el de Cela, ¿no? Es decir, yo veo un poco ahora recuperando todas esas historias que quería contar, pues ahora estoy aprovechando para contarlas, ¿no? Y esta en concreto era una de esas historias, ¿no? Al final es el relato de 5 supervivientes, ¿no? De 5 ciudadanos que sobreviven en Sarajevo al asedio al que los tienen sometidos las tropas serbias, ¿no? Y la de un francotirador serbio. Eso, digamos, que es un poco el resumen del argumento del libro. También es, de alguna forma, una enorme alegoría de cómo el relato, ¿no? De cualquier relato, el que sea, pues conforma nuestros idearios y nuestra percepción de la realidad. De cómo un relato puede hacer que nosotros concibamos la realidad de una manera determinada y no de otra. Es un librazo, es un tour de force gráfico y tiene de cierta manera todas tus características, pero al mismo tiempo es un poco distinto también, ¿no? Desde el punto de vista del acercamiento gráfico, un poco... Dices, por ejemplo, sí. Yo es que siempre me acerco de manera diferente a todos mis trabajos. Yo intento, como decía antes, que la narración, que el argumento, que la historia respire gráficamente de una forma propia. A ver, también me gusta sentir que yo estoy ahí, de alguna manera. Me gusta pensar, oye, pues aquí está mi trabajo, este soy yo, aquí me encuentro en estos trazos, en estas manchas, pero también me gusta que responda a la historia, ¿no? Y en ese sentido, pues me gusta indagar, me gusta trabajar para que cada uno tenga su propia impronta personal y única. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de la charla. Ya sabía yo que se nos iba a hacer súper breve. Mira que no había cosas todavía por contar, reflexiones que hacer. Con lo cual, aunque sabemos que es un viaje no precisamente corto, insistiremos para que te escapes y continuemos con una segunda parte de esta charla en un futuro cercano. No vamos a dejar que pasen otros 20 y pico años hasta la siguiente. Pero bueno, por el medio te vamos a seguir leyendo. Se te veo que saldrá en un momento determinado el año que viene. Y sí, para acabar con una pequeña reflexión, que evidentemente es una
enorme pena en todas las actividades creativas y no creativas que un trabajador pues a lo mejor no pueda desempeñar su arte y vivir maravillosamente de ello, ¿no? Pero el cómic tiene una ventaja respecto a lo mejor a hacer cine, ¿no? Que necesitas un super dinero para una superproducción. Es que hay autores que necesitan en cierta parte contarnos historias, el cómic es un vehículo para ellos para contarnos, y compran su libertad haciendo otros trabajos, haciéndolos muy bien también, y luego nos regalan ese tiempo a través de esa necesidad de contarnos historias para hacernos felices con las obras que salen de sus manos, porque eso es algo que el cómic sí que tiene, ¿no? Que en un momento determinado tú armado de un lápiz, una hoja de papel, paciencia y amor por el medio, nadie te puede impedir de hacerlo. Más, incluso si no lo publican, hoy en día lo colgas en internet y eso puede llegar a su público. Y ahí puedes hacer dos cosas, como tú decías, ¿no? Los que se desalientan y hacen otra cosa, o los que deciden compaginarlo y seguir haciéndolo. Nosotros, no sé, en un mundo que te dicen que hay que ser un luchador incansable, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero a la gente que se cansa pero sigue luchando, y en ese sentido la única manera que se me ocurre, aparte de comprar tus obras y de leerlas, es darte más fuerza con un aplauso y desearte que vengas pronto a Avilés otra vez. Así que muchas gracias.